Soy Meli Godoy Barcos. A partir de ahora comienza Menos Mal. Desestructurado es mi pensamiento. Un podcast donde compartimos entrevistas, notas, también música del mundo, la agenda cultural, cosas de la vida cotidiana sobre movimientos sociales, emprendimientos, información de interés general, más lo que vos quieras compartir. Y te invito a que nos sigas en las redes sociales, menosmal.uy en Instagram, en Facebook, en Twitter. No te pierdas este programa especial de Hasta el Hueso y Menos Mal, donde entrevistamos a Ísaro Gorostidi, quien es doctora en Ciencias Políticas y comunicadora. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Menos Mal y Hasta el Hueso. Ya le doy la bienvenida a mis aquí casi colegas Lucía D'Angelo y Santiago Mainardi. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación de Casi Colegas. Acá estamos compartiendo un espacio que la verdad que fue muy productivo para nosotros con Santi como equipo. Así que ahora le voy a dejar que salude él. Hola, bro. Así que bienvenido, Santi. Bueno, muchas gracias, primero que nada por la invitación. Qué lindo crossover, qué lindo que las tortugas ninja y los Power Rangers se junten. Y nada, estamos contentos de estar acá. También tenemos una invitada muy especial que ahora la vamos a presentar. Sí. Y espero que tengamos una linda charla, una linda entrevista. Les contamos que Hasta el Hueso es un programa que es producido y conducido por Santiago y Lucía, que, bueno, está llegando al final de su primer ciclo, pero ¿tiene ahí unas miras de continuar o no? Veremos. Hay unos planes a futuro. Ya creo que estamos cerrando el año, aunque parezca pronto, en octubre. Sí. Pero ya estamos proyectando cosas para el año que viene, así que veremos qué sale. Formamos un lindo equipo de trabajo. Nosotros dos juntos salimos de la universidad, de lo que fue Viernes con Vos. Así que invitar también a eso, ¿no? A que se animen, a que también se formen, que está muy buena la experiencia de comunicar y de poder hacer radio. Y ya le damos paso a nuestra invitada de este programa especial. ¿Por qué especial? Estamos, bueno, en este mes de octubre también y tenemos nada más y nada menos que una invitada que viene desde el País Vasco. ¿Cómo te gustaría denominarte o presentarte? ¿Desde dónde sos? ¿Desde dónde? Del País Vasco. Yo creo que lo has dicho muy bien, sí. Porque hay mucha gente que asocia, bueno, es española, es europea, no, es del País Vasco. Sí, del País Vasco, efectivamente. Ísaro Gorostidi, ¿cómo llegaste acá al Uruguay? Bueno, pues llegué... Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por haberme invitado a venir al programa. Estoy muy contenta de poder estar acá. Y bueno, os cuento que llegué por un grupo de investigación que hay acá en esta universidad, que es el grupo de investigación GEPADE, que es el grupo de investigación que investiga en participación y en descentralización. Son compañeros y compañeras del Departamento de Ciencias Sociales, de Trabajo Social y de Ciencia Política, también son profesores. Y ellos trabajan unos temas que tienen mucho que ver con los temas que yo trabajo también allá en el País Vasco, porque yo también pertenezco a un grupo de investigación allá que se llama Partehartuz, que significa participando en euskera, y nuestro grupo de investigación también somos muchas y muchos investigadores los que tomamos parte ahí, también somos gente de sociología, de trabajo social, de ciencia política, y trabajamos mucho los mismos temas que se trabajan acá, que tienen mucho que ver con la participación y con el desarrollo comunitario. Entonces, todos nosotros nos unimos en un grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo sobre metodologías participativas y procesos participativos, que se engloba dentro de CLACSO, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Nosotros, desde el País Vasco, también tomamos parte en esta conferencia, porque siempre hemos visto que para nosotros la referencia está mucho en América Latina y en el Caribe, sobre todo en esta serie de temas que tienen que ver con el desarrollo comunitario, la educación popular, la participación. Acá lleváis muchos años trabajando esto, sois referencia por ese lado, en la academia y en la práctica. Y entonces a nosotros siempre nos ha interesado poder aprender también desde ese lugar. Entonces, tomando parte en este grupo de trabajo de CLACSO, pude coincidir con unos compañeros y compañeras de acá de la universidad y tuvimos la gran suerte que el año pasado además
un compañero, Mariano, estuvo haciendo una estancia de investigación en nuestra universidad y en nuestro departamento. Así que yo vi lo que estabais haciendo acá y dije, bueno, ¿yo puedo ir allí a hacer una instancia de investigación? Y me dijeron que sí, que adelante. Así que así me vine. Nos tiraste como muchas cosas de Sí. repente, que están todas muy interesantes, pero vamos a por ahí ir a poquito con cada una. Perfecto. Recién nos comentabas que lograste un vínculo que prácticamente traspasa fronteras, traspasa miles de kilómetros. Mi pregunta surge a partir de ¿cómo te interesan estos temas que estás tratando ahora, que estás investigando? ¿Cómo es que nace una inquietud y más o menos en qué momento de tu vida nacen estas inquietudes? Vale. Igual es importante también situar para esto un poco la cultura política del País Vasco, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura política que es muy colectiva. Nosotros tenemos, por ejemplo, el récord de personas asociadas que existe en Europa. No hay tantas personas asociadas en ningún otro territorio europeo como existe en el vasco. Y cuando digo asociadas, digo pues que están en un grupo feminista, en un grupo ecologista, en un grupo de tiempo libre, en un grupo de gastronomía, ojo, cuidado también, de deportes, es todas las esferas sociopolíticas y culturales y de hasta deportivas que podamos ver. Entonces, esa es una primera característica. Y luego, por ejemplo, también tenemos el récord del índice de sindicados, este es mundial, ¿vale? No hay tanto trabajador que está sindicado como la que hay en el territorio vasco. Entonces, ¿por qué es esto? Porque empezamos a trabajar y lo primero que hacemos es sindicarnos. Es como casi lo natural que sale en nosotras y en nosotros. Entonces, tenemos una cultura política que nos lleva siempre a lo colectivo, en una cierta manera, ¿no? Y a organizarnos y a ver qué podemos hacer desde ahí. Entonces, claro, a mí, para empezar, soy vasca, nazco en esta realidad. En mi familia también es una realidad que se lleva a cabo y entonces desde este lugar a mí me interesan las ciencias políticas y yo me doctoro en ciencia política y soy doctora en ciencia política y cuando empiezo a hacer estos trabajos, estas investigaciones y cuando empiezo con mi doctorado doy con un grupo de investigación que se creó en el año ya 2002, hace ya cerca de 20 años, que es diferente gente de la que trabaja en la academia pero que a la vez también es activista. Y entonces es activista en diferentes movimientos sociales, sobre todo, y entonces se da cuenta pues, que sería muy interesante poder trabajar en algo que sea en una profundización de la democracia, ¿no? Se identifica que tenemos bastantes problemas con la democracia representativa, que no nos representa a todas y a todos, que cada vez, por ejemplo, allá la gente vota menos, cada vez allá la gente se siente menos representada hacia el partido político tradicional de toda la vida. Y en cambio sí que tiene, digamos, como le sale como un esto de estar en colectivo y de poder organizarse y participar y de tomar parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para trabajar esta profundización en la democracia? Porque además todos trabajan en la academia también, son profesores de sociología, de ciencia política, de trabajo social, de comunicación, bueno. Entonces deciden organizar un grupo de investigación que trabaje esto, que trabaje temas que tienen que ver con la democracia participativa, ¿sí? Entonces yo doy con ellos a través de un proyecto de comunicación participativa en el que yo estuve muy interesada. Yo vine también a América Latina, en este caso fue a México, al sureste mexicano, a Chiapas, a trabajar en un proyecto de comunicación participativa y ese fue mi tesina doctoral, ¿no? Antes de la tesis esa fue mi tesina doctoral. Entonces yo parto ya de este trabajo de investigación, me doy cuenta que a mí lo participativo me interesa mucho y de ahí ya empiezo a desarrollarlo en ciencia política y doy con este grupo de investigación. Claro. Entonces se juntan un poco, como veis, diferentes elementos que van más allá de mis propios intereses individuales, ¿eh? También tienen bastante que ver en el contexto en el que nazco y crezco. Estos intereses también en lo que es la política, más allá de la ciencia política, ¿también te llevó a actuar como concejala en tu país? Sí, efectivamente, soy concejala en un pueblito que somos 4.800 habitantes, ¿vale? Es un pueblo de la costa que no tiene más de 5.000 habitantes, aunque en verano se triplica, porque es un pueblo de la costa muy bonito. Yo no sé si este fenómeno ocurre por acá también, sí. Pero allá este fenómeno ocurre mucho, que durante el curso, es decir, en otoño, en invierno y en primavera, pues no llegamos a 5.000 habitantes, pero en verano somos cerca de 15.000 por toda la gente que viene de vacaciones, ¿sí? Y entonces, pues por una parte, como yo ya soy profesora, como os he dicho, en ciencia política, investigo en ciencia política, pues me parecía también una parte de llevar una parte un poco la práctica política desde este lugar.
Entonces llevo 4 años trabajando en un ayuntamiento, soy concejala de la oposición. En mi partido político, mi grupo político no está gobernando. Somos 6 concejales que son que los gobiernan y 5 de los que no. Y solamente hay 2 partidos políticos, para que os deis cuenta también un poco de tal. Y entonces desde eso yo siempre hago risa con mis amigos en la facultad y les estoy diciendo que me estoy haciendo un máster en política local. Siempre les digo esta parte, que me estoy haciendo un máster en política local. Sí, aprender también un poco desde ese lugar, desde la gestión, desde la administración, cómo se hace y en un entorno pequeño como es lo que estoy contando. Y yendo para atrás, hablando de máster, también la licenciatura, venís del ámbito de la comunicación. Sí, efectivamente, yo vengo del ámbito de la comunicación. ¿Cómo fueron esos inicios? Vos iniciaste en la parte de periodismo audiovisual. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue eso a hacerlo en el País Vasco y en qué momento histórico? Vale. Yo decidí cursar la carrera de comunicación era muy vocacional. O sea, lo quería hacer desde muy pequeñita, lo tenía como muy claro que yo quería ser periodista. Entonces, después de lo de ser periodista, apareció la comunicación audiovisual, que en aquellos momentos no se impartía tanto, no sé por acá, pero lleva mucho menos tiempo que la carrera de comunicación en sí, digamos, ¿no? Desde ese sitio. Y entonces, lo que me movía también era una imagen muy idealizada del periodismo y muy romántica, lo podríamos decir también de esta manera, ¿no? Yo quería contar las injusticias que ocurrían en el mundo. Tenía una madre que le ha gustado siempre mucho ver documentales, y ha habido una periodista, Carmen Sarmiento, si no me equivoco en su apellido, que a mi madre le encantaban mucho esos documentales de esta mujer, que era Mujeres en América, por cierto, uno de ellos. O, bueno, no os voy a decir más títulos, pero es una periodista muy interesante. Y entonces, bueno, también esta serie de cosas influyen, ¿no? Entonces, mi madre, si ponía algo en la televisión, era esta serie de documentales, que a mí también me interesaban mucho. Y entonces, desde esta idealización romántica del querer estar allá, fue de donde me nació esta vocación de poder estudiar la carrera. Lo que pensó que luego, cuando la empecé a ejercer, como que toda esta ideario se me desapareció. Por una parte sí que hacía un programa muy bonito de radio también con mis amigas y mis amigos que me encantaba, los jueves, que llamamos Gauaren Egaletan, en las salas de la noche, y era como una especie de magazine nocturno en el que disfrutaba muchísimo. Y luego para ganarme también un sustento empecé a trabajar en la televisión pública vasca y trabajaba en informativos, y ahí me di cuenta pues que al final haces la noticia que te manda el editor o la editora, pocas veces puedes elegir lo que puedes hacer, tienes 1 minuto y medio para contar algo que crees que necesitaría muchísimo más, y entonces ahí empezó un poco a cambiar mi visión alrededor de esto, ¿no? Y de los informativos me pasé a los programas infantiles, fíjate que saltó de un año a otro, porque me dio tanto disgusto. Bueno, disgusto es personal, hay gente que le encanta, ¿eh? Claro. No estoy diciendo con esto que sea malo, por favor, que se me entienda bien. Simplemente que yo no me sentí muy a gusto en ese escenario. Claro. Y entonces pasé a trabajar en programas infantiles y ahí hice de todo. O sea, fui productora, fui guionista, fui ayudante de dirección, hice de todo. Y claro, me gustó muchísimo también porque la comunicación y la televisión, cuando haces esta serie de cosas, te das cuenta también mucho que es un trabajo en equipo, ¿no? En equipo. Aquí estáis 4 y si no estáis los 4 trabajando a la vez en esto no sale, ¿no? Y es algo que es muy bonito, ¿no? El trabajo en equipo y el llevar a cabo, y fueron unos años muy bonitos para mí. Pero ahí fue cuando empecé a darme cuenta pues, que yo no me veía muy bien situada en esos escenarios comunicativos. Y fue cuando empecé a trabajar toda esta idea de, bueno, ¿y por qué no di un salto? Y empecé un poco con la comunicación social, a hacer este máster de comunicación social. Supe que existía la comunicación participativa, que fue algo que me interesó muchísimo. Y de ahí pasé a la participación y al desarrollo y a la ciencia política, que es donde la verdad me encuentro muy a gusto. Ajá. Yo preguntarte un poco más sobre las cuestiones de género, que me parece que también es un tema que en la sociedad en la que vivimos está tomando un rol bastante importante y que quedan muchísimas cosas por hacer aún. ¿Cómo viviste durante tu trayectoria, no solamente educativa, sino que profesional, el hecho de ser mujer? Vale, yo creo que es una cosa, yo siempre digo que te cambia la vida al ponerte las gafas moradas, ¿verdad? Como cuando empiezas a darte cuenta y a tomar conciencia de una serie de cosas que crees que son normales, ¿no? Y te das cuenta que normales no lo son, ¿no? Entonces,
poner ejemplos, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando empecé a trabajar por primera vez en la universidad, que es el año 2004, hace mucho tiempo ya, ¿no? Y me presentaron en aquel departamento y me presentaron a 3 catedráticos que estaban en aquella facultad. Y lo primero que hicieron aquellos hombres, cuando me presentaron, esta es la profesora que viene a hacer una sustitución, porque empecé trabajando haciendo sustituciones en la universidad y tal, fue mirarme de arriba a abajo, pero sin cortarse ni un pelo, mirarme de arriba a abajo, reírse y decir, bueno, hemos ganado con el cambio, ¿no? Entonces, en aquel momento, o sea, no tenía ningún recurso ni ninguna cosa de cómo contestar ante esa situación, ¿no? Pero lo único que decía mi cabecita dentro de mí era, no les rías la gracia, no les rías la gracia. Entonces, lo único que la manera que pude responder fue quedándome seria y mirándoles un poco perpleja ante esto, ¿no? Entonces, desde ese goteo de diferentes cosas que te van ocurriendo en la vida, yo creo que hay poco a poco vas identificando que hay algo que no está bien, ¿no? Que hay algo que es un poco diferente, que a nosotras en cualquier profesión se nos juzga antes como mujeres, y como mujeres digo con una mirada patriarcal, de si gustas o no gustas, si eres reproductiva o no eres reproductiva. O sea, hay un montón de elementos que entran ahí antes de decir si eres buena periodista o mala periodista, o si eres buena profesora o mala profesora, o investigar. Me da igual en qué profesión podamos elegir. Yo creo que eso es un cambio que es muy diferente, que ocurre tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Una de las primeras cosas que nos ocurre. Pero hay muchas más, en el que puedes darte cuenta del diferente trato que se da en una sociedad cuando está regida por el patriarcado como es la nuestra, porque por desgracia no hay ninguna sociedad mundial, hay pequeñas, dicen que existen en lugares, pues podemos encontrarlo en lugares indígenas, no sé si todavía hoy en día siguen existiendo, pero yo sí que me he visto algún documental de sociedades matrilineales, le llaman, más que matriarcales, ¿no? Una de las cosas que se dice en la sociedad vasca, por ejemplo, también ha sido que ha sido matriarcal, ¿no? En el aspecto de decir, pero no es real, hoy en día está totalmente atravesada por el patriarcado exactamente igual que otras, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, a la hora de la herencia, de que era el primer hijo, el mayor, el que se quedaba con la casa, estaba igual si fuera chico o chica, se quedaba con la casa, ¿no? Había toda una serie de trabajos, pero esto también tenía que ver mucho con lo que había. Había mucha gente salía a pescar, se salía por el bacalao, se salía por la ballena, estoy diciendo años para atrás. Entonces las mujeres hacían un montón de trabajos que en ningún otro lugar de Europa se veía que los hicieran, ¿no? Claro. Como ser las que pasaban en río con la barca, trabajaban en la tierra exactamente igual, sin ninguna diferencia al varón. Pero claro, nadie preguntaba luego quién era la que cocinaba en casa, ¿no? Si el varón o la mujer cocinaban de igual manera dentro de la casa, porque fuera sí trabajaban igual, pero dentro, ¿no? Hay toda una serie de cosas en trabajos reproductivos y en los trabajos que tienen que ver con lo privado, ¿no? En política es una de las primeras cosas que aprendemos, ¿no? Cuidado con esta distinción de privado y público, ¿no? Porque en esta distinción es cuando te das cuenta que la política lo abarca todo, ¿no? Te quería preguntar, hablabas antes de este descontento que tuviste cuando te enfrentaste a lo que es el periodismo, al ejercicio mismo de la profesión. Sí. ¿No sentís que por ahí ese sentimiento de luchar contra las injusticias se reconvirtió, se transformó de alguna forma ahora como investigadora? Sí, totalmente. Y desde la ciencia política yo creo que agarré mucho esta pasión que me mueve, ¿no? Para decir, bueno, pues ¿cómo podemos cambiar las cosas? Que al fin y al cabo es cuando te das una conciencia de decir, bueno, ¿vivimos en un mundo desigual? Sí, tanto entre hombres y mujeres como entre gente que vive en unos lugares y otro, ¿no? Y lo fuerte es que lo que te hace diferente es dónde naces, y tú nadie lo elige, nadie elegimos dónde nacemos, y unos tienen una suerte en la vida de nacer en una casa donde hay, por ejemplo, un capital o unos estos económicos que otra gente no, y eso nos determina un montón, ¿no? Nos determina un montón. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de las desigualdades que existen, las injusticias que existen por eso, que hoy en día podamos seguir diciendo que hay gente que se muere de hambre, literalmente, que se muere de hambre en el mundo, y hablamos de muchas, de miles, de cientos de miles de personas que les ocurre esto, bueno, es cuando ves que hay en el mundo que te falla algo. Y cuando empiezas a agarrar esta conciencia, ¿no? Que en un primer momento yo sí que la focalizaba desde la comunicación, a mí me pasó a focarla desde la ciencia política y decir cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Ir a la acción, digamos, exacto, ¿no? Sí. Exacto, ir más a la acción y vamos a ir más allá de contarlo o denunciarlo, por supuesto que es esencial, ¿eh? No estoy quitando que ese trabajo sea menor, porque es esencial,
Si no existe, la gente, si no lo nombras, no existe. Y la gente entonces cree que no existe. Entonces se necesita nombrarlo, se necesita que los medios de comunicación estén ahí y que tengamos profesionales serios, éticamente hablando, para poder estar desde ese lugar hablando de esto y luego para darle respuesta, ¿no? Entonces, como pasé un poco a esta segunda parte de decir, bueno, ¿de qué manera se puede responder ante esto, no? O por lo menos denunciar estas situaciones o mostrar realidades diferentes. Vos contabas también que además trabajando desde la parte audiovisual y sobre todo bueno en lugares con pueblos originarios, en México, también en otros países de Latinoamérica, ¿cómo fue mostrar estas diferentes realidades y llevarlas, digamos, a tu lugar de origen? En esto también que tiene que ver con cuestiones de la identidad, de distintas formas de llevar adelante la sociedad, de comunicarse, de estar en comunidad. Sí, fue uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida, ¿no? El darte cuenta de que formas y maneras también se pueden organizar en colectivo, que tienen también muy diferente ver a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, con los indígenas con los que yo trabajé en el sureste mexicano, que eran la mayoría de indígenas tzetziles, soles, tojolabales, me faltan, zoques, ¿vale? Sobre todo esto eran estas 4 etnias, ¿no? Esa gente trabaja a través de acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Toda la comunidad toma parte en asambleas y toda la comunidad toma parte en la parte de tomar decisiones. Hay una gente que lo gestiona, pero las decisiones se entroman entre todas y todos. Y cuando digo todas y todos, son todas y todos. Hasta los niños a partir de una edad tienen voz. Y se le tiene mucha más en voz también a la gente que es más mayor, ¿no? Nuestras sociedades parece que cada vez más aparcamos, ¿no? Por lo menos no sé si acá se lleva tanto, pero en la sociedad occidental cada vez más parece que cuando ya la gente mayor, los padres y las madres se nos hacen mayores, además los metemos en residencias, que otra gente se ocupe de ellos, que los cuide otra gente y los visite una vez por semana y ya está, ¿no? Pasamos un poco desde ese lugar y ver cómo en este lugar no era todo lo contrario, ¿no? El valor también está en la gente que más experiencia tiene, porque es la que más sabe solo por eso, porque ha vivido más que tú. Y desde esa cosa tan lógica se les da un lugar en la comunidad que la verdad a mí me gustaba un montón. Y luego trabajar a través de acuerdos, ¿no? Porque se aceptaba que hay una cosa que en política yo he aprendido mucho, porque yo estoy en lo del consenso, necesitamos el consenso, ¿no? Y luego darte cuenta de la falacia del consenso, que no es real. O sea, porque si tú sigues pensando que a ti lo que te gusta es el chocolate y yo sigo pensando que a mí lo que me gusta es la fresa, es muy difícil que llegamos a un consenso para decir que lo que nos gusta es la fresa o el chocolate, ¿no? O que a la hora de votar si te gusta la fresa o el chocolate, ¿quiénes están participando en esa reunión? Efectivamente. Y ahí volvemos al tema que mencionaba Lu de cuestiones de género, que también has investigado esa parte de la participación política de mujeres. Exacto, porque tenemos ahí pues mucha desigualdad. Las mujeres tenemos todavía mucho que hacer en la esfera pública. En la esfera pública todavía participamos muchísimo menos que los hombres. Para poneros un ejemplo, en las universidades hasta en estudiantes, no sé si acá pasa igual, pero el 65% del estudiantado de ciencia política son varones, son hombres, y el 35% son mujeres, ¿no? ¿Por qué en una carrera como ciencia política ocurre esto, no? Y no ocurre en enfermería, o no ocurre en una carrera como medicina. ¿Por qué? Porque hay una desviación de género. O sea, hay una diferencia de género en la que a las mujeres se nos inclina más a ir a un lado y que ir a otro, y todavía en lo público, que todavía lo seguimos uniendo con poder, y a mí creo que es una cosa también que hay un poco que desarticular, porque el poder está en cada una y en cada uno de nosotros. O sea, no únicamente está en las manos de unos pocos, pero es verdad que tomar una decisión es tener poder. Nosotros en participación y en los procesos participativos decimos que participar es decidir. Sí, claro. Cuidado, participar es decidir. Participar no es opinar, que en lo político se utiliza esto de esta manera, ¿no? Tan maquiavélica, que es, si hemos preguntado a la gente lo que piensa, sí, ya, pero luego les habéis hecho caso. Porque si tú no haces caso en lo que preguntas, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, eso es tener poder, tomar decisiones. Entonces, desde ese lugar en la esfera pública que se hace tomar decisiones, y ahí todavía las mujeres no estamos, faltamos un montón, desde la esfera pública
las instituciones, ¿vale? Hasta la parte más baja, ¿eh? Tú pones a hacerte un proceso participativo en un barrio y no sé si aquí ocurre lo mismo, porque también hay diferencias culturales a tener en cuenta y yo creo que aquí participáis más o os veo más sociables, no sé. Pero allá, por ejemplo, mujeres mayores de 55 años no van a hablar en público porque están aterradas, tienen pánico para hablar en público y no van a aparecer, aunque sea delante de un grupo, porque se sienten que no saben, que no han estudiado, que no tienen ningún nivel muy parecido al de otros y otras. Y entonces, desde ese lugar es, bueno, si no identificas que hay una diferencia de género desde este sitio, no le vas a poder dar respuesta. Entonces, bueno, pues empieza a dar respuestas. En vez de hablar, vamos a pasar papeles y vamos a hacer que escribamos. Y no tenemos que escribir tampoco mucho, porque la gente también puede asustarse con esto, ¿no? 3 palabras importantes que tú creas que tienen que ver para el barrio, ¿no? Y desde ahí luego tiras. Pero ¿con eso qué haces? Por lo menos garantizas una igualdad. Claro. Garantizas la igualdad de que todo el mundo pueda participar. Y desde la comunicación, ¿cómo abordas estos problemas? Concretamente la comunicación participativa. Ajá. Capaz es una rama que no es tan conocida de la comunicación, sí. Es más conocido capaz el periodismo, el audiovisual, sí. Pero lo participativo como que, si bien está integrado en la sociedad, no se ve tan públicamente. Sí. ¿Qué labor hace un comunicador participativo? Sí. A mí me gusta mucho diferenciar entre comunicar e informar, ¿vale? Informar es unidireccional. Yo lanzo una información y estoy informando de lo que ha sucedido hoy en cualquier lugar. Comunicar viene de la raíz communis, de la raíz latina communis, ¿no? Que viene de ¿qué? De compartir, ¿no? Compañero. ¿Quién es un compañero? El que comparte el pan. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de compartir algo con otra persona. Entonces tiene que existir un feedback. Claro. Tienes que intentar garantizar un feedback. Y esa es una de las primeras características y más importantes que tiene un comunicador popular o un comunicador participativo, ¿no? Mario Klaplun es uno de los autores más importantes, de nuevo latinoamericano, uruguayo, porque es el que más ha desarrollado esto. Su libro, El comunicador popular, para mí es una biblia en este tema, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas de lo que habla, ¿qué es? Hay que trabajar el feedback sí o sí, porque si no trabajamos el feedback, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos el feedback? Hay que contextualizarlo y hay que poner en cada lugar. Es muy diferente una radio con estas características en Montevideo que en El Salto, en cualquier lugar de Brasil que en cualquier lugar de México, y por no contaros del País Vasco y de otro lado. Entonces también te tienes que contextualizar y ponerte en qué lugar estás y de qué manera puedo hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo tener una antena abierta para que los oyentes me digan qué temas les gustaría que tratáramos. Y no los elegimos ni nosotros ni un editor. Es la propia audiencia a la que le decimos, oiga, dejamos este teléfono y este lugar para que nos lancen temas. Y, por ejemplo, es una manera de empezar a crear ese hilo de feedback, ¿no? Los temas te los determinan ellos. Y en el programa semanal, hasta el jueves, vamos a tener para poder recibir este feedback y decidir entre los temas que nos han comentado cuál es el que vamos a hacer. Una de las maneras. La creatividad existe y en ese lugar también no hay recetas mágicas, ¿eh? Luego cada uno tiene que elegir una forma y una manera de hacerlo, ¿no? Claro. Saber si llega o no llega. Yo, por ejemplo, el proyecto que investigué era muy bonito, porque estaba en comunidades indígenas que viven muy lejos una de la otra y algunas de ellas están bastante aisladas. Tienes un ómnibus, un camión que te llega allá, pero hay que recorrer muchos kilómetros, ¿no? Entonces, había una serie de personas que eran capacitadores de comunicación que acudían a la capital, que era San Cristóbal de las Casas. Este trabajo estaba subvencionado por una ONG. Entonces venían a la capital y traían toda una serie de temas que habían salido en su comunidad para tratar. Entre ellos elegían qué temas había que tratar, de qué manera y de qué forma, y se los repartían para que después, cuando volvieran a su comunidad, tratar cada uno este tema. Entonces, cuando nos volvíamos a ver, venían cada uno con su material. Claro. Entonces traían cada uno con su material y ahí armábamos una cinta de escucha, un radiocassette. Sí. Y entonces luego con estos radiocassette lo que se hacía eran escuchas colectivas, es decir, se grababa, se hacía en San Cristóbal y de allá se agarraba este radiocassette y se volvía a la comunidad con el radiocassette. Y se llamaba a una escucha colectiva, se reunía toda la comunidad a escuchar la cinta. Entonces mientras se iba escuchando se paraba y se recibía el feedback. Bueno, pues este tema me parece muy interesante porque acá también nos ocurre. Oye, nos gustaría mucho más poder hablar de este asunto porque tenemos no sé qué. Y el capacitador vuelve otra vez a agarrar la información.
Entonces, cuando vuelve, primero con las cosas que ha agarrado, ya empezamos la ruleta, entonces dice, bueno, pues ya con estas cosas que han salido aquí, yo ya monto y empiezo yo a organizarme para cuando vuelva. Y organizas así una comunicación circular, digamos, ¿no? Que cuando llega se recoge y se vuelve a recoger la palabra y se da, ¿no? Claro. Entonces, no hablaríamos de información, sino ya estaríamos hablando de comunicación, de un proceso circular. Presenta esta nota Explorando Salto. Seguinos en las redes como Explorando_Salto en Instagram y Explorando Salto en Facebook. Supermercado San José, con todos los servicios para nuestros clientes. Ahora podés hacer todos tus trámites en Red Pagos o visitar el nuevo sector de bazar y electrodomésticos. Aceptamos todas las tarjetas. Suscríbete al mailing de ofertas al celular 091-248-901. Supermercado San José. Estamos en Varela y Forteza. Tienda holística Arcana. Una nueva forma de encontrar esos productos adecuados para vos y tu casa llenos de luz. Encontranos en Vilar de Bo 884, esquina 33 en Salto. Celular 098-810-478. También estamos en Facebook e Instagram como arcana.uy. ¿Esa frutilla es natural? Sí, claro. ¿Seguro? Vení, seguime. Acá es donde mezclamos la materia prima con la crema. Esto está bueno mostrarlo. Bien lento. Una vez terminado, llevamos el helado a cada uno de nuestros 1800 locales, como ese que está cerca de tu casa. Y ahora viene lo mejor, cuando te lo sirven con una sonrisa para que vos lo puedas disfrutar. Riquísimo. Lo mejor de nosotros para vos. Grido. Yo capaz que te hago un poco volver a no solo tu parte profesional, sino tu parte humana, porque se te ve una persona muy empática, que se preocupa desde el vamos hasta el hacer. Entonces, como docente, ¿qué te ha llevado a vos como persona el hecho de encontrarte con estudiantes que también te pueden aportar no solo a tu vida profesional, sino a tu vida como distintos ejemplos o distintas maneras de percibir realidades? ¿Qué tan constructivo ha sido para vos esa parte? Sí, pues me gusta que me hagas esta pregunta porque es una base de mi trabajo, por eso creo que me gusta tanto. Creo que la docencia y la formación universitaria tienen un objetivo principal, que es el aprender a cuestionarse a uno mismo. Yo creo que eso es esencial, y a una misma, es esencial. Da igual la carrera que estudies, desde veterinaria hasta nutrición, pasando por derecho y llegando a comunicación. Me da exactamente igual. Si uno en esos 4 o 5 años, allá los grados son de 4 años, acá también creo, ¿verdad? Depende, pero bueno, en estos 4 o 5 años del que llegue esta formación, aparte de recibir, por supuesto, las competencias necesarias para desarrollarte en el grado profesional que has elegido hacer, tiene que aprender a cuestionarse a sí mismo y a poder leer la realidad y poder argumentar alrededor de ella, ¿no? Uno de los pasos más importantes es cambiar de dar opiniones a dar argumentos. Esto es una de las bases más importantes que aprendemos en la universidad. Por eso nos enseñan a investigar, sea cual sea la carrera que estudiamos. Nos enseñan a investigar porque nos enseñan el método científico, ¿no? Mediante el cual aprendo a una hipótesis, probarla y no probarla, y poder ir más allá de la mera opinión, ¿sí? Y poder hablar de certezas desde el lugar de que se las investigo, las pruebo y las hago, ¿sí? Entonces, en este cuestionamiento de uno mismo, el alumnado también tiene un papel muy importante con el docente, que es cuestionarle también su propio trabajo y la manera y la forma en la que tiene, ¿no? de acercar ese tipo de conocimientos al alumnado que va a clase, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de las clases magistrales participativas, que me consta que por lo menos aquí en Ciencias Sociales y en Trabajo Social se llevan a cabo, ¿no? Que es una manera de decir, bueno, o sea, estamos aquí los docentes y los estudiantes, pero uno de otros tenemos que aprender de nosotros mismos. Y para empezar, nosotros ya llegamos con unos conocimientos, aquí no es que llega nadie desde cero que no sabe nada, cada uno trae sus saberes, y a partir de esos saberes en los que sitúas ese aula y esa clase con la que vas a compartir 15 semanas, que por lo menos ahí es lo que nos suele durar un cuatrimestre,
organizas esas 15 semanas para decir, bueno, alrededor de estos saberes y estos conocimientos que tenemos acá, ¿qué nos puede interesar? ¿Cómo lo podemos hacer para adelante, ¿no? Porque es muy importante el estar a gusto y que te interese. Si no estás a gusto en una clase, vas a dejar de ir o no vas a aprender. El aprendizaje y el estar contento con ese aprendizaje, que te interese algo, va de la mano. Si no, no aprendes. Si no, no aprendes. Acá, bueno, capaz que Lu puede dar fe, que nos cuenta que Santiago es uno de esos estudiantes que cuestionan las clases, y de hecho su programa se llama Hasta el Hueso, y ya vamos como llegando a este final de la entrevista. Y bueno, quizás Lucía o Santi tienen sus preguntas hasta el hueso, o para también ir finalizando esta entrevista con Isar. Bien, por ahí siguiendo un poco con esta temática que venimos dando, yo tengo la teoría de que los padres educan para un tiempo que ya no existe, entonces es un ciclo que se repite constantemente. ¿Crees que en la educación es así? Por lo que me venís diciendo, creo que sí. Pero también te quería preguntar respecto a que has tenido la experiencia de conocer tanto la educación acá en Latinoamérica como en País Vasco. ¿Qué similitudes encontrás? ¿Qué cosas se pueden capaz mejorar en una o en otra en términos comparativos? Vale, yo creo que se desarrolla también muchos parámetros de la educación popular, ¿no? Y creo que eso en Occidente tendríamos que aprender mucho. En muchas ocasiones parece que utilizar metodologías activas, utilizar aprendizajes colaborativos, utilizar clases participativas, como que denigra el contenido, ¿no? Sobre todo muchas veces desde estas carreras de ciencias puras, ¿no? Desde las matemáticas, desde las físicas, las químicas, nos miran un poco a las ciencias sociales y la comunicación como por encima del hombro, diciendo, bueno, por favor, ya están aquí haciendo estos pequeños grupos para que pinten o hagan lo que sea, ¿no? Y no parte desde ese lugar, ni muchísimo menos, ¿no? Y yo creo que ellos mismos también se están dando cuenta de esto, ¿eh? Entonces, y en Occidente también se está dando cuenta. En mi universidad, desde hace ya como 10 años, se están imponiendo este tipo de nuevos aprendizajes y nos dan formación en ello. Nos dan formación en ello el profesorado. Y cada vez más somos los profesores y profesoras los que más utilizamos, ¿no? Aprender a debatir. Aprender a debatir y aprender a debatir problemas éticos. Un médico tiene que saber debatir problemas éticos y tiene que saber argumentar sobre problemas éticos. Aparte de saber de anatomía, por supuesto, si nadie lo quita. Pero también hay una serie de razonamientos éticos que tienen que estar en el fondo de toda carrera, porque me da igual que hablemos hasta de un veterinario, de un arquitecto o de un agrónomo o una agrónoma. Tiene que saber también esa serie de cosas. Entonces, desde ese lugar, yo creo que sí se están dando pasos para un poco situarse en el siglo XXI. ¿Dónde creo yo que seguimos un poco todavía retrasados? En la historia esta de las tecnologías, ¿vale? Ahí yo creo que hay todavía un paso y hay algo también que nos preocupa, ¿eh? Por lo menos en mi universidad y en mi facultad nos preocupa cada vez más, porque son alumnos que ya son nativos digitales, ¿vale? Yo cuando les digo que estudié la carrera sin un móvil y sin una computadora, les entra cara de pánico, realmente ponen cara de pánico, de susto, de en plan, ¿de dónde viene esta mujer? ¿Del Paleolítico? ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo es posible? ¿No? Ahí hay un salto cualitativo muy grande, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está desarrollando esto? Cosas muy buenas, pero también una serie de cosas que no son tan buenas. La atención no es para nada parecida. La gente se está acostumbrando a leer como mucho 40 caracteres. Mandas leer un artículo académico y asusta. Es muy difícil mantener una atención más de un cuarto de hora. Bueno, hay una serie de cosas también ahí, por hablar también de lo negativo, ¿qué tal? Yo una de las primeras cosas que les digo en clase es que ahí nadie va a divertirse. Que para divertirse tú quedas para ir con tus amigos, para ir al cine o para ir a bailar. A la universidad y a las aulas no vienes a divertirte, vienes a aprender. Sí, claro. Aprender pasándotelo bien, lo mejor posible, con los más intereses. Por supuesto, en esas estamos, ¿eh? No vienes a que sea un disco rayado y te vaya a echar, porque para eso hoy en día tienes internet. Sí. Me pongo cualquier charla, escucho a alguien y ya está, ¿no? Este tipo de enseñanzas, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos situando en los aprendizajes colaborativos, colectivos, metodologías activas, esta serie de cosas, pero por todavía que lo tecnológico nos queda un poco por ver y por aprender un poquito más allá, ¿no? Cuando ya el estudiantado es nativo digital. Ahí todavía yo creo que hay una serie de cosas para echarle un vistazo.
Y en tu paso por Latinoamérica, por México, por distintos países que también estuviste en distintas oportunidades en cuanto a tiempo, estuviste un par de años en México y 2x3 te pegás como estas escapadas. En cuanto a lo cultural, al bagaje cultural que uno trae de su casa, ¿qué es lo que te llevas? Si te llevas cosas de cada lugar, si recoges algo y decís, lo tomo como propio porque me suma o porque me gusta como hábito, ¿qué es lo que te llevas de este continente, de este lado del mundo? De este lado del mundo, lo primero, la amabilidad. Que fíjate que yo creo que eso en Europa cada vez más se está perdiendo, ¿no? La amabilidad. Destaco mucho la amabilidad latinoamericana, la manera de decir buenos días, buenas tardes a esta gente que no conoces. O sea, allí no te saluda alguien que no te conozca. Acá saludar casi siempre, aunque no te lo conozcas, ¿no? La manera de relacionarse, yo creo que la amabilidad es algo que es revolucionario, ¿no? Yo no hago más que decirlo esto, porque últimamente parece que nos falta, ¿no? Que cada uno nos estamos metiendo en nuestro celular, que decís acá, en nuestra computadora, en nuestro mundo digital, y nos estamos olvidando que si el ser humano existe es porque existe otro y otra. Si no, no existimos. Existimos con el otro y con la otra, si no, no somos seres humanos, ¿no? Y esa parte yo creo que todavía en América Latina se cuida de una manera que a mí me llama la atención. Me sigue llamando la atención y es algo con lo que siempre me llevo de vuelta, ¿no? La educación, la educación a la hora de ser amable para con el otro, me refiero, desde ese lugar, no desde un lugar sumiso o obediente, no hablo para nada en eso, hablo desde un sitio, desde la legitimidad del otro. Es como que en esa serie de cosas en ciencia política aprendemos mucho de esto, ¿no? Como hoy en día, por desgracia, ¿no? Se está extendiendo mucho esto del neofascismo, que lo primero que hace es no aceptar el otro y la otra como legítimo otro o como legítima otra, ¿no? O sea, yo no te acepto y entonces ¿qué pasa desde la no aceptación? Que te odio. No hay otra cosa. La no aceptación trae el odio. Entonces, esta manera que tenéis acá de tratar a la otra y al otro, a mí me parece que es algo admirable y que es con lo que yo siempre me llevo desde estas tierras latinoamericanas. Y yendo también como para finalizar, pero que esto abre un pie a algo muy grande, que es el tema de cómo en otros lugares del mundo, sobre todo al norte, sobre todo en el, entre comillas, viejo mundo y lo que se le llama, bueno, esta parte del norte, se toma a la población latinoamericana muy despectivamente, y últimamente vos decías estas acciones, bueno, neofascistas que están hasta hoy en día, bueno, yo tengo una amiga, por ejemplo, que está en Alemania y llamaban a advertir a personas latinoamericanas que no vayan al centro porque se iban a juntar. En el País Vasco sucede algo parecido también, y también pensando en esto que vos decías de respetar las diferencias y en este mensaje del odio, cuando se habla desde un lugar, digamos, independiente. Ajá. El racismo existe en todos los lugares. El racismo existe en todos los lugares. Y es una lacra que yo creo que tenemos todas y todos como sociedad. En algunas se nota más y en otras menos. Pero cuando abres más la diversidad, es más cuando se ve, ¿vale? O sea, las personas que tenemos piel blanca somos unos privilegiados en este mundo. Y en ese triángulo de donde nos situamos arriba. Nosotros tenemos, creo que la persona más beneficiaria es el BBVA, lo llamamos, que es el burgués blanco, varón y adulto. Ese es el que está en la punta del triángulo de los privilegios del mundo. Entonces, a partir de ahí, si vas bajando, esto se repite en todos los lugares, Quiero decir, yo he visto mucho racismo en el Perú para con la gente indígena, ¿sabes? De gente que es mestiza, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. O sea, es algo que es una lacra como el patriarcado, y lo patriarcal que se repite en todos los lugares, ¿sí? En Europa, ¿qué está pasando? La inmigración, ¿vale? La inmigración. ¿Cuál es el discurso de odio que se utiliza allá? Por desgracia, el discurso que se utiliza y que cala, que es como que en la clase el que está más abajo tuyo es el que más daño te va a hacer. Ten cuidado con el inmigrante que te va a quitar el trabajo. Y aquí lo único que tenemos es cada vez más paro. Y entonces si vienen los latinoamericanos, lo único que van a hacer es quitarnos el trabajo, quitar el trabajo a tus hijos. Las ayudas las van a recibir siempre ellos, no se las dan a tus hijos. Entonces se construye un discurso, cuidado, y cuando digo latinoamericano, digo el subsahariano, el magrebí, que allí hay también un montón,
¿vale? De la África subsahariana, de la parte de Marruecos, Argelia, tal, y luego también de la África negra, ¿eh? Los senegaleses, tal, el color de piel, no, bueno, es una barbaridad. Ahí hacen muchos ejercicios de, por ejemplo, ir a intentar alquilar un piso. Y como si eres blanca tienes muchísimas más posibilidades de que te lo alquilen que a una persona de color, o racializada, vamos a decirlo bien, ¿no? Porque el color lo llevamos todos, pero bueno. Isaro, muchas gracias por esta charla hermosa. Tirarte la frase del programa para que la continúes y dejarles el cierre a Santi y a Lu. Isaro, menos mal. Menos mal que he conocido a América Latina. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos también de tenerte acá. Siempre serás bien recibida. Y nos alegra también que puedas conocer Salto, lo que es el CENUR también. Acá un poco se da lo que hablabas de también una cierta sensibilidad al hecho de poder conocer gente de otras carreras, a no estar tan metido, focalizado en una sola disciplina, cosa que yo considero que está mal, que uno aprende más estando en comunidad con otra gente que piensa y actúa y quiere hacer cosas distintas. Entonces nos alegra que hayas pasado por acá y conocerte sobre todo para que puedas contar también tu experiencia y siempre bien recibida. La perspectiva de alguien de afuera, porque nos da una frescura en el hecho de conocernos también a nosotros mismos. Así que te agradezco que estés acá. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Bueno, yo agradezco esta comunidad que formamos nosotros como comunicadores, también con Meli, con otro grupo de gente que también nos gusta como compartir espacios, momentos, personas, conocimiento, porque eso también nos va formando como personas, también como comunicadores y también que el periodista o el comunicador siempre tiene que mostrar distintas caras de una moneda. Exacto. Y tu opinión me parece más que válida, una mujer súper profesional, que me encanta que hayas estado por acá, por el CENUR, por Salto y muchas gracias Meli por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Menos mal que vine. Menos mal que vino. Muchísimas gracias Isaro Gorostidi, Lucía D'Angelo, Santiago Mainardi, Meli Godoy Barcos, mi nombre, y nos vemos en el próximo programa. Con vivo amor me convidan risas. Hasta acá llegó este programa. Podés compartirlo o escuchar otros en los canales de YouTube y Spotify. Encontrarnos como Menos Mal Podcast.